El matraquero. El matraquero. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo dejarlo afuera. Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. El matraquero. ¡Hola, hola, hola! Muy bienvenidos, queridas y queridos matraqueros. Hoy, 14 de diciembre del 2016, esperando que su semana vaya de la mejor manera posible, les damos la más cordial bienvenida a su programa El Matraquero. Hoy, engalanados, la verdad, con una gran presencia, pero previo de darle aquí la bienvenida a nuestro invitadazo, pues, compadre, ¿cómo estás? Muy bien, compadre, iniciando el programa con alegría, creo que así debe ser cada programa, cada día que llevamos, y bueno, iniciándolo con alegría, y bueno, cierto es, con un gran invitado el día de hoy, compadre. Está con nosotros el sacerdote Ricardo Oropeza. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro, ¿qué tal, Claudio? Bienvenido, padre. Bienvenido, ¿cómo se ha portado, padre? Bien, bien. Pues el tema de hoy da para muchísimo, honestamente, y platicando aquí con Claudio, consideramos oportuno, pues, y en virtud de que este es el último programa del año, y en virtud de las épocas, pues hablar de pues no sé si sea tema propiamente, Creo que es un gran tema, compadre. es un gran tema. Quería encontrar otra palabra, Yo lo veo así. Entonces, pues, como es un gran tema y son muchísimas cosas las que hay que platicar, ¿por qué no entramos ahora sí que al grano, padre Ricardo? Fíjese que, la verdad, yo debo así confesar que es algo que a mí me mueve bastante. Sí. Entonces, ¿por qué no vamos desde lo básico? ¿Por qué no se imagina que yo tengo en este momento 5 años de edad, tengo pues todo por aprender, y yo llego con usted y le digo, Ricardo, ¿qué es Dios? ¿Qué le dirías a un niño de 5 años para que empiece a comprender qué es Dios? Bueno, la respuesta, antes que todo, primero darle las gracias por la invitación. Claudio y Alejandro, gracias. Les felicito por este programa. A todos los que también están en sintonía, pues gracias. Esperemos que sea de su agrado, ¿verdad? Gracias a la presencia de usted. Bueno, ordinariamente cuando un niño asiste por primera vez al catecismo, es más o menos oscilando entre los 4 y 5 años, y es precisamente cuando las catequistas les dan, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, diciéndole que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nos quiere, porque pues un niño todavía no tiene plena conciencia. Entonces, para un niño de esa edad, pues con eso es suficiente, ¿verdad?, de saber que Dios es todo, que nos dio la vida, el ser, la existencia, que por Él somos, vivimos, nos movemos, como decía San Pablo. Pero básicamente para un niño pequeño, pues una respuesta sencilla, ¿verdad?, de Dios. Ahora, yo creo que si ya nos remontamos un poquito a antes de Cristo, unos 2000 años o más, sabemos pues que la idea de Dios la concibió muy bien el pueblo de Israel. Hubo grandes pensadores que decían, Israel era tremendamente archi re contra re super plus inteligentísimo, o verdaderamente Dios se reveló a Israel, porque todos los pueblos, ¿verdad?, las culturas siempre tenían muchas deidades, pero no concebían a un solo Dios, sino que concebían infinidad.
aquí en la gran Tenochtitlan, pues tenían también en Teotihuacán la pirámide del sol, de la luna, Tlaloc, el dios del agua, pero sí tenían muchísimas deidades en el Partenón allá en Grecia, en Atenas. También había una gran cantidad de dioses. Por cierto, hay un texto ahí del apóstol San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, donde él alaba precisamente cómo los griegos tenían muchísimos dioses, y en uno decía: al dios desconocido, si todavía nos hace falta alguno, aquí está su lugar. Y entonces Pablo empieza a decir: de ese Dios de que ustedes no conocen, yo vengo a hablarles. Entonces, definitivamente, el pueblo de Israel, que son nuestros hermanos mayores, pues recibieron, ¿verdad?, la revelación, y Dios así se ha manifestado como un Dios misericordioso que perdona, un Dios paciente, un Dios conciliador, pero también un Dios justo, ¿verdad? Que cuando el pueblo pues también es idólatra, pues también, ¿verdad? Dios, en ese sentido, padre, habrá quienes no tienen una fe cristiana o cualquier otra, y tal vez tengan la pregunta: ¿es necesario creer en Dios? Bien, bueno, esto sí es cuestión de fe, ¿verdad? La verdad es que hay muchos pensadores que dicen que tendríamos, ¿verdad?, necesariamente que creer en Dios, porque la vida no se entiende sin Dios. Todo, ¿verdad?, cuanto existe no se entiende sin Él. Por allí una anécdota de un científico que fue al desierto a hacer algunas investigaciones, y había por allí un ave que a ciertas horas del día, ustedes saben que son muy piadosos, ponía su manto, se dirigía hacia la Meca, se inclinaba el rostro en tierra, y entonces el científico lo observaba y le dijo, ¿verdad?, al ave: ¿qué haces? Pues aquí estoy haciendo oración, me estoy dirigiendo a Dios. Y entonces aquel científico le dice con escepticismo: oye, ¿y tú has visto a Dios? No. ¿Tú lo has escuchado? No, tampoco. ¿Tú lo has tocado? No. Bueno, eso es que es muy absurdo. Yo ¿cómo voy a creer en alguien a quien no he visto, a quien no he tocado, a quien no he escuchado? Es absurdo. Y así pasó. Al día siguiente, muy de mañana, apenas estaba alboreando cuando se levantaron, y aquel hombre le dice, el beduino, le dice al científico, más bien el científico al beduino: mira, por aquí pasó un camello. Y entonces le regresa las preguntas. Dice: oye, ¿tú viste al camello? No. ¿Tú lo tocaste? No. ¿Tú lo escuchaste pasar? No. Entonces, ¿cómo dices que pasó un camello por aquí? Y dice: es que mira, yo veo las huellas. Allí en las dunas del desierto, ahí están las huellas. Y entonces el beduino dice: mira, pues qué casualidad, ¿verdad? Ahí tienes ese sol, ¿verdad?, esplendoroso, ese cielo azul, las dunas del desierto, pues es la huella de Dios, ¿verdad? No hay más. Fíjate que a propósito yo traje este libro que se los recomiendo mucho, Sí. Para salvarse, de un sacerdote jesuita, se llama Jorge Lorín. Y bueno, si me permiten, Claro, ¿verdad? Sí. Me gustó, ¿verdad? Dice, bueno, a propósito, ¿verdad?, de la existencia de Dios, ¿verdad? Dice San Pablo: Dios es conocible con la razón a través de las criaturas. Empecemos por la huella que Dios ha dejado en el cielo. El número total de las estrellas del universo se calcula en unas 200.000 trillones de estrellas, un número de 24 cifras. El Sol tiene 10 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los 9 conocidos, y el 10º que se acaba de descubrir, el planeta X. La Vía Láctea tiene 100.000 millones de soles y galaxias.
como la nuestra se conocen 100,000 millones. La Luna está a 384,000 kilómetros de la Tierra, el Sol a 150,000 millones de kilómetros, Plutón a 6 billones de millones fuera del sistema solar, bueno, etcétera. Bueno, si viajáramos a la velocidad de la luz, que es lo máximo que se puede viajar, tardaríamos cientos, ¿verdad?, de años para poder llegar a conocer este inmenso universo. Es tremendo, ¿verdad?, ver el microcosmos y el macrocosmos. También se pone uno a ver el microcosmos y es increíble, en una gota de agua, cuántos organismos vivos. Claro. Entonces, a veces los materialistas, los marxistas, la ideología decía, bueno, es que todo es materia, pero la materia, ¿quién la hizo? Tuvo que haber un creador increado, porque ¿quién hizo, verdad, la materia? Es que los neutrones, los protones, pues sí, pero ¿quién los hizo? Y a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, de entenderlo. Ahorita hablaba de fe, padre. Y creo yo que ahorita en los tiempos actuales a veces es difícil lograr esa fe por la realidad que tal vez hoy impera, ¿no? Pudieran ser los avances tecnológicos, pudieran ser la influencia por los medios o el desapego que a veces hay dentro de las familias, no sé, muchas cosas. Ante toda esta circunstancia, todavía se puede lograr una fe fuerte hacia Dios. Sí, mira, es que partiendo de que la Biblia no vamos a encontrar por allí un libro científico, no, definitivamente no, es un libro teológico, empezando por ahí, que fue revelado por Dios, que se valió del ser humano y tardaron muchos siglos en escribirse la Sagrada Escritura. Claro. Pasaron muchos siglos, mucho tiempo para escribirse tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios se valió del ser humano, ¿verdad?, para escribir, le inspiró, ¿verdad? Le tocó su corazón, su mente, y ellos expresaron en ese tiempo lo que Dios, ¿verdad?, les inspiró y lo pusieron por escrito. Entonces Dios se revela. ¿Cómo es Dios? Por eso dicen, no hay ningún Dios tan cercano como el Dios de Israel, porque Él mismo se reveló, ¿verdad?, a su pueblo. Y siempre lo acompañó como un Padre providente. Bueno, a propósito de esto de la fe, por ahí San Agustín, él de joven tenía muchísimas dudas, muchas dudas, como todo joven actualmente. Él era maniqueo, ¿verdad?, era maestro, hizo sufrir muchísimo a su madre, pero demasiado. Vivió de forma muy disoluta. Tuvo un hijo fuera del matrimonio, vivió en concubinato. Bueno, su madre, ¿verdad?, que oraba todos los días a Dios con mucha fe, logró que después de 18 años Agustín se convirtiera y llegara a ser un gran santo. Y se hizo bautizar junto con su hijo Adeodato, que era regalo de Dios, temerariamente, ¿verdad?, así le puso San Agustín. Y bueno, obviamente que también San Ambrosio, un gran santo, también influyó en San Agustín para que cambiara de idea y de parecer, porque él tenía, como digo, ideas raras y confusas. Y también, obviamente, la lectura, el embeberse en la Sagrada Escritura, le ayudó muchísimo. Bueno, este santo tenía muchas dudas acerca de la Santísima Trinidad, que es un misterio. Y andando por ahí en la playa, se encontró con un niño que estaba cavando ahí, ¿verdad?, un pocito, y luego tenía por ahí un bote, y luego iba, ¿verdad?, allá al mar, y traía agua y lo echaba a ese pocito, y así lo hacía. Y San Agustín pues andaba absorto pensando en el misterio de la Santísima Trinidad. Y bueno, ¿y por qué Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo? Y cómo interpretarlo, y cómo entenderlo, y así se estaba quebrando la cabeza, pero pues se le hizo curioso, ¿verdad?, el ver a aquel niño pues muy activo, sacando agua y metiéndolo a aquel pocito, y pues obviamente, pues imagínense la arena, pues se consumía todo el agua. Y entonces le dice, niño, ¿qué estás haciendo?
es que voy a meter el agua de ese mar a este pocito. Pero niño, eso es ridículo, solo a ti te se ocurre. ¿Cómo va a ser posible que metas el agua de ese mar a este pocito? Dice, pues es más fácil que yo meta el agua a ese mar, a este pozo, a que tú quieras entender el misterio de la Santísima Trinidad. Somos tan limitados, tan finitos, que no podemos, ¿verdad?, abarcar a Dios. Ese día que lo abarcáramos, pues Dios deja ya, ¿verdad?, de ser un misterio, ¿verdad? Aquí me nace una pregunta, Padre. En ese proceso de interpretación o de cercanía de Dios hacia el ser humano, Dios también ha cambiado, también evoluciona Dios. Le pregunto porque pues hubo un Viejo Testamento y después un Nuevo Testamento. Y me viene aquí la pregunta porque en el Viejo Testamento Dios, desde mi concepto igual muy limitado, me parece como un Dios muy castigador, pues así como de aleccionar ahora sí que con lecciones muy duras al pueblo de Israel. Pero después el Hijo de ese Dios es un Dios bondadoso, es un Dios preocupado mucho por la humanidad. Pues me da un contraste. Dios también. No, bueno, es que si nos fijamos bien en la Sagrada Escritura, Dios perdona hasta la milésima generación, ¿verdad? O sea, Dios es clemente, compasivo y misericordioso. Son algunas de las muchísimas características, pero obviamente también es juez, ¿verdad? Y es justo. Entonces sí, es cierto lo que tú dices, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que llovió fuego, ¿verdad? Y que los quemó, ¿verdad? El diluvio, que también tuvieron que salvarse unos pocos, ¿verdad? Y perecer todos los demás. Y así, ¿verdad? Por el Nínive, bueno, ahí sí, por la, pues digamos, misericordia de Dios fue perdonado, ¿no? Nínive, porque desde el rey y los súbditos y hasta los animales se vistieron de sayal, de ceniza, no les dieron rastrojo, sus porciones, ¿verdad?, de alimento. Todo el pueblo se puso a hacer penitencia y Dios perdonó a su pueblo. Pero también cuando se desviaban adorando a los ídolos, a Baal y otros ídolos, pues obviamente que eso sí le disgustaba mucho a Dios, porque Dios nos creó por amor. Como los padres, cuando piensan en un hijo, lo hacen por amor. Es un don maravilloso, ¿verdad?, de dar la vida, y lo hacen por amor. Pues Dios así lo hizo. Por amor quiso hacer este mundo inmenso y maravilloso y nos quiso llamar a la existencia para que gozáramos de todo cuanto existe. Y Dios nos llama a ser felices en esta vida y en la otra. Ahora bien, no sé si respondí a tu pregunta de por qué si cambia. No, Dios no cambia. Obviamente que era necesario, que también dice por ahí el Viernes Santo, dichosa culpa que mereció tal Redentor. Nuestros padres, al igual que nosotros, tenemos totalmente la libertad para actuar, para hacer, dejar de hacer. Tenemos la libertad de parte de Dios. Y ellos, bueno, desafortunadamente pecaron. Por el pecado vino la muerte, vino la enfermedad, vino el pecado, vinieron muchas cosas a consecuencia del pecado. Dios, en su benevolencia, dice: tanto amor Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él se salve y no perezca. Entonces, todo un Dios se hizo hombre, y eso es lo que vamos a celebrar en la Navidad, que todo un Dios se hizo hombre, se encarnó en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo, para redimirnos, para purificarnos, para vencer a la muerte. Entonces, por eso se hizo hombre, fue necesario. Y entonces Dios, ahora sí que se manifiesta perfectamente en su Hijo Jesús. Como dices tú, Él tenía gran compasión para todos, pero para los leprosos, para los lisiados, para los ciegos, los sordos, los mudos, para los pobres, los que tenían hambre. Para todos tuvo, para la viuda, para todos tuvo una palabra de consuelo, de aliento, de paz. Para los pecadores, los publicanos, que eran rechazados.
para todos. Y él decía, el que me ve a mí, ve al que me envió, porque Felipe, uno de los apóstoles, le preguntó, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al que me envió. Sí. Y Jesús era muy consciente de que era enviado del Padre, era muy consciente. Quiero retroceder un poquito, porque ahorita que está mencionando todo eso, Padre, me viene un cuestionamiento otra vez. Cuando hablaba de ese politeísmo, en el cual adoraban a la lluvia, al sol, a la tierra, al fuego, es decir, todos los elementos, pues, que en mi mente muy primitiva yo lo vería como lógico, pues, o sea, es lo que me da de comer, lo que me da para poder vestir, en fin, me da el agua para poder sembrar. ¿Cómo es? Y digo, se lo digo en el sentido de mi pensamiento muy primario, ¿cómo es que en ese momento esas razas no identificaban propiamente a Dios como lo podemos ver hoy? Bueno, el Hijo de Dios quiso encarnarse en un pueblo, pero recuerden que ese pueblo, pues Dios lo eligió, ¿verdad? El pueblo de Israel. Llamó a Abraham a formar un gran pueblo, le dijo, de ti haré un gran pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y tanto los musulmanes como los judíos, y también los católicos, y también los cristianos no católicos, o sea, casi prácticamente más de la mitad de la humanidad, somos 7.000 millones de habitantes, más de 4.000 millones, ¿verdad? Creemos en Abraham, creemos en Dios. Entonces Dios quiso, ¿verdad?, elegir al pueblo de Israel. Posteriormente la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, a todos los que creemos en Dios, en Cristo, pues decimos pueblo de Dios, pero en ese tiempo Él se eligió ese pueblo, quiso nacer ahí en ese lugar, en Belén, y crearse en Nazaret, por eso le decían Jesús de Nazaret. Lo cierto es que estratégicamente quiso nacer ahí, porque si ustedes se fijan, es un corredor Israel, es un corredor, tanto por eso todos querían estar dominando ese corredor, porque conecta 3 continentes, el continente africano, el continente asiático y también conecta el continente europeo. Entonces por eso los egipcios se apoderaron, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, o sea, los 3 continentes se apoderaban de Israel. En el tiempo de Jesús estaban precisamente los romanos, ¿no? Anteriormente habían estado los griegos y los judíos a no querer perder sus tradiciones. Los macabeos lucharon contra los griegos precisamente porque querían imponerles ellos otro Dios diferente al del que ellos creían. Les tumbaron templos, les pusieron gimnasios, etcétera, y entonces el pueblo se levantó en armas, los famosos macabeos, porque ellos estaban firmes en su fe y unos estuvieron dispuestos a dar su vida. Eleazar, un anciano, los 7 hermanos que murieron en un solo día, en una fe heroica, porque también hubo mártires, ¿verdad?, entre los israelitas, entre los judíos. Como digo, cabe señalar que son nuestros hermanos mayores. La revelación, la fe, digamos, de Abraham, pues todo esto nosotros lo valoramos muchísimo en la Iglesia Católica. Lamentablemente los judíos no vieron en Cristo Jesús al Mesías, al esperado, sino más bien vieron como a otro profeta grandísimo en obras, en acciones, milagros y palabras, pero no lo vieron como el Hijo de Dios. Ellos siguen esperando, ¿sí?, todavía al Mesías, pero sí hay que decirlo, obviamente ellos son nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Una pregunta, padre. Ahorita en su comentario pasado hablaba del libre albedrío. Se entiende que Dios nos concede el libre albedrío, pero yo también en mi razonamiento yo digo, bueno, si el libre albedrío ha hecho que nosotros como humanidad tropecemos 1, 2, 3, sigamos tropezando,
que no hubiera sido más fácil para Dios mejor decirme, a ver, pórtense mejor de esta forma y déjense, me dejo de libre albedrío porque ustedes la riegan 2, 3 y las que siguen. No habrá sido más fácil. Pues es un don muy precioso la libertad, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que uno libremente o se salva o se condena. Sí. El mismo San Agustín lo dice, el que te crió sin ti no te puede salvar. Mira, sin ti, es decir, tú no se lo pediste, ¿verdad? Tú no lo deseaste, tú no lo buscaste, no lo anhelaste, no nada, simplemente apareciste aquí, ¿verdad? Dios se valió de que tus padres se conocieron, se amaron y pues te tuvieron, y aquí estás. No naciste en Europa, naciste en un lugar específico, en un tiempo específico, en una cultura específica, una raza, en fin, aquí estás. Pero el que te creó sin ti no puede salvarte sin que tú realmente hagas algo, ¿verdad?, que amerite que Él te salve. El libre albedrío, pues lo que decías, eso lo decía San Agustín, el que te creó sin ti no puede salvarte si tú no colaboras, si no ayudas, si no, ¿verdad? Sí. Pero aquí me viene una pregunta. Digo, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces hay una parte de maldad en Dios. No, la maldad no existe en Dios, definitivamente. Por la misma libertad, fíjate, Lucifer era un ángel de luz, por eso era Lucifer, ángel de luz. Pero también, mira, decimos en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Quiénes son esos seres invisibles? Toda la corte celestial, los ángeles, los espíritus. Muchos de los judíos creían en los espíritus, en los ángeles. De hecho, en la Sagrada Escritura está plagadísima, plagada de textos, y aquí no terminaríamos en toda la noche de mencionar todos los textos donde aparecen ángeles, en toda la Sagrada Escritura. Son los seres que sirven a Dios, que contemplan a Dios, que adoran a Dios. Algunos son mensajeros, tienen una misión específica, cuidar al ser humano desde el primer instante de su concepción. Y hay una nueva vida, hay un nuevo ser que hay que respetar. Ya tiene su ángel en la guarda, que lo cuida, lo protege. Entonces ese es el mundo invisible, el mundo que no se ve. Bueno, en los seres invisibles estaba también esa corte celestial. El ángel de luz se ensoberbeció, quiso ser como Dios, y por eso viene la intervención de Miguel, el arcángel Miguel, que su nombre significa ¿quién como Dios? ¿Quién? Que luchó contra Lucifer y bajó, ¿verdad?, descendió a los infiernos. Obviamente que Lucifer, como ya no contempla, ¿verdad?, la belleza, la hermosura de Dios, pues le tiene muchísimo coraje, y Dios le ha permitido actuar, ¿verdad?, a Satanás, pero nada más se lo permitió, pero no es, ¿verdad?, no tiene el mismo poder que Dios, obviamente. Por ahí en Job, el libro de Job, pues es un libro, ¿verdad?, así muy poético, donde se nos narra esta realidad, ¿verdad?, de la existencia del mal. Por ahí le dice Dios, mira, te fijas en mi siervo Job, qué bueno es, qué santo. Y le dice, pues sí, ¿cómo no va a ser santo? Si tú le das todo, tú lo proteges, mira todos los bienes que tú le das, no, pues así está yo. Y entonces, ¿qué sugieres? A ver, pruébalo, a ver si no te maldice en la cara, a ver si no te escupe en la cara. Ándale pues, pero ahí no me lo toques. Y vinieron las desgracias, una tras otra, vinieron las desgracias. Mueren sus camellos, roban sus camellos, sus corderos, por ahí sus hijos también mueren. No, una desgracia tras otra. Y aún así, Job no maldijo a Dios. Y entonces le dice, ya ves, demonio, condenado chamuco, ya ves, Job se mantiene firme. Y entonces de piel por piel, tócalo a él a ver si no te maldice. Ándale pues. Y entonces le vino la enfermedad, le vinieron las llagas, pues le supuraba todo pus y una podredumbre. Y entonces los amigos, en vez de ayudarle, oiga,
tu Dios no queda tan bueno, y mira cómo te tiene. No, yo que tú lo maldecía, y la esposa también, por igual. Mira nomás, no que tu Dios, ya mató a nuestros 7 hijos varones, a nuestras 3 hijas, nos dejó a ras, nos dejó sin nada, y mira, tú tan campante. Y todavía Job le dice, hablas como una tonta, como una estúpida, ¿verdad? De Dios lo recibimos todo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Claro, después de un tiempo Job no pudo y reventó y empezó, ¿verdad?, a arremeter contra Dios. Y entonces Dios le dice, a ver, tranquilo, a ver, tú dime las medidas que tiene el ancho mar, a ver, dime si has contado el número de las estrellas, etcétera. Y entonces se quedó asombrado y dice, no, es que yo te conocía nada más de oídas, pero no te había experimentado vivamente. No te había experimentado, más así de oídas te ves, pero no te había experimentado, ahora sí. Y bueno, toda esa maldad, ¿verdad?, enfermedades, muertes, todas las pérdidas, se remultiplicó, volvió a tener otros 10 hijos, y volvió, ¿verdad?, a ser riquísimo en ganados, próspero. Así que, pues bueno, la paciencia, ¿verdad?, de Job. Sí. Hay que hacer una pequeña pausa, padre, para tomar un poquito de aire. Nada más aquí Rápido. hacer agradecerle el café, compadre. Eso te iba a decir, compadre. Antes de pasar al intermedio, agradecer el café. Es un café capuchino, cortesía de un patrocinador, Le Good Gourmet. Salud, padre, salud, compadre. Le Good Gourmet, búsquenlo en Facebook, Le Good Gourmet. Posteriormente les pasamos el link a través de la página del Matraquero, así también como del espacio Arte y Spa. Ambos patrocinaron este rico capuchino, que la verdad está muy delicioso, y agradecemos que pues, nos hayan patrocinado. Qué mejor con él. Sí, así es, y a su directora general, Anaí Arana, también creativa, muchas gracias. Una emprendedora creativa, y hacerles una cordial invitación. Por ahí, un invitado que ya tuvimos por aquí, Arturo Olvera, está el de Tonalá en Bici, está también emprendiendo una campaña muy interesante para ayudar a niños con escasos recursos con juguetes. Por ahí vamos a estar subiendo un pequeño clip para ver dónde van a estar recolectando juguetes. Los invitamos, de verdad, ojalá que se les llene el corazón de este espíritu navideño y colaboren con el buen Arturo, pedaleando por sonrisas, y apoyen. Bueno, dándolo ya a esto, compadre, que tenemos ahí como intermedio. Vamos como intermedio una canción originaria de Mecano, se llama Un Año Más, para concluir, compadre, con el último intermedio del año. Estamos en el Matraquero, no se vayan, regresamos. Esta historia del año que fue, otra vez el champán y las uvas y la guirnalda del fuego están. Bueno,
Estamos de regreso aquí en el Matraquero. Gracias por seguir con nosotros. Compadre, ¿tienes por ahí opiniones? Pues antes que nada, saludos a todos los que nos están viendo, a Paola, Concepción, a Nayeli, a Vero, bueno, muchos matraqueros que pues nos han saludado, compadre, dicen que qué bueno que está este programa, sí, nosotros nomás vemos el programa por el compadre Alejandro Díaz, así que pues, compadre, tú eres la estrella de aquí del No, programa. no me digas eso, compadre. Tú eres el oro de estar aquí. A Mariana también, a Araceli, Margarita, Oli creo que también estaba. Entonces a todos les agradecemos. Un abrazo. Un abrazo y bueno, ya lo verán un poquito diferido el programa, pero la calidad y el entusiasmo son las mismas. Compadre, sí, quisiera compartir, padre y compadre, hay una pregunta de un matraquero, sí, y creo que es muy con el contexto real que vivimos hoy en día. Nos dice Salvador Gallardo: ¿cómo transmitir la palabra y fe a las personas cuando en los hechos no parece que exista? Mató a más de 6 millones. Bueno, pues él decía que en el mundo no hacían falta tantos sacerdotes, que hacían falta nada más 3 Franciscos de Asís para evangelizar el mundo. Y tiene mucha lógica. Por allí en una ocasión, San Francisco de Asís, con su forma de ser tan humilde y sencilla, por ahí invitó a uno de sus frailes y dice: vente, vamos a predicar al pueblo más cercano. Atravesaron todo el pueblo, no dijeron ni una sola palabra. Cuando salieron del pueblo, dice: Padre Francisco, tú nos dijiste que íbamos a predicar. Eso hicimos, predicamos, pero no dijimos nada. No, es que no hacen falta las palabras, el puro testimonio de vida, con eso hay. No hacen falta las palabras. Vimos un Papa Juan Pablo II muy carismático, Sí. una Madre Teresa de Calcuta que ya llegó a los altares, un Papa bueno, Juan XXIII, un niño entregadísimo, José Sánchez del Río, que acaba de ser santo también, proclamado. No hace falta tanto. Un Papa Francisco que es, híjole, es increíble. Por el mismo estilo, Juan Pablo I, un gran catequista, tiene un libro excepcional para niños, para catequistas, igual que Francisco. Cuando lo proclamaron de Papa, desafortunadamente duró 30 días, pero afortunadamente llegó Juan Pablo II también. Pero en esos 30 días, cuando lo proclamaron, su santidad, ¿qué santidad ni qué nada? Santo solo Dios. Oiga, ¿cómo le vamos a hacer para la coronación? Pues tenían una piedra. No hay coronación. A mí denme la mitra y déjense de cosas. El Papa Francisco no se quiso ir a vivir a los aposentos. Fue allá a Santa Marta, donde van los cardenales, ¿verdad? Antes del cónclave, antes de la elección del Papa, allá en una recamarita, en un cuartito. Dice: es que yo estoy acostumbrado a vivir en departamentos donde hay, ¿verdad?, personas. Allá ustedes saben, en Argentina vivía en un departamentito en el segundo piso, iba al periódico, se subía al metro, una persona sencillísima. Y acá en su pontificado ha sido lo mismo, enteramente lo mismo. Cuando quisieron subirlo al papamóvil, ya siendo papa, dice: no, a mí déjenme subirme con mis hermanos cardenales. Cuando salió al balcón, siempre el Papa daba la bendición: bendíganme ustedes, pueblo de Dios, a mí, con toda la humildad. Y le quisieron cambiar las zapatillas, dice: no, déjenmelas. Y como las sandalias del buen pastor, por allí supo había un grupito ahí en Italia, migrantes de Sudamérica, y le dijo a su chofer: llévame, pero su santidad, llévame. Y fueron, ¿verdad? Y pues ya te imaginarás, ¿verdad?, la alegría. Así de repente nomás llegó el Papa Francisco, ¿verdad? De repente llegó y pues la emoción, y lloraban, porque una sencillez el hombre. Le habló del periódico: che, mira, ya no voy a poder ir por el periódico, me acaban de hacer Papa. Una sencillez tremenda. Por allí un sacerdote del colegio mexicano le mandó decir:
Santo Padre, ¿cómo podríamos nosotros los sacerdotes ser mejores? Y le habló por teléfono, se tomó la molestia. Che, ven, vamos platicando. Lo invitó a sus aposentos, una sencillez. Entonces, yo creo que más que nada ahorita en este mundo se necesita testimonio. Claro. Testimonio de vida. Sí, y a veces creo que es difícil, porque yo creo que la pregunta también de este matraquero era de que pues, a veces afuera vemos de que a veces ya parece que lo que es malo es lo normal. Y quien hace una actividad buena, pues es algo extraordinario, ¿no? Sí. Y se nos está convirtiendo que hacer tantas cosas que vemos en las noticias, pues, ya se está convirtiendo tan habitual, tan natural, ¿sí? Que así lo vemos, ¿sí? Lamentablemente, ¿por qué triunfa el mal? Porque los buenos, entre comillas, ¿verdad? Pues nos cruzamos de brazos, no hacemos nada. Y bueno, el Papa, recuerden que en este año, por ejemplo, que acaba de pasar, la fiesta de Cristo Rey, se terminó el año de la misericordia, pero no, mentira, porque el Papa nos ha pedido, ¿verdad?, que sigamos absorbiendo los pecados. ¿De qué se trató este año de la misericordia? De que los sacerdotes tuviéramos el amor, el cariño, ¿verdad?, hacia el penitente, es que somos todos pecadores. Y bueno, no es al sacerdote a quien ofenden, ¿verdad?, es a Dios. Dicen que sobre la culpa va ya la penitencia. Ya vienen todos compungidos, afligidos, tristes por haber pecado y luego todavía cargarles más la mano. Y el Papa dijo, no, mis hijos, perdonen, es Dios quien los perdona, ustedes son nada más instrumentos de su misericordia, de su amor. Abracen al pecador, reconcílenlo con Dios. Más aún ya, por ahí hay otro librito donde ya se está dando facultad también. Los pecados reservados en el aborto. Anteriormente nada más tenía que el pobre penitente ir a la iglesia catedral y buscar por ahí a un obispo o a alguien que estuviera encargado para... Era una pena grandísima. Pero si hay la disposición del penitente, si se arrepiente, pues entonces, bendito Dios, ¿verdad?, que también ya los sacerdotes tenemos esa facultad de poder absolver al pecador arrepentido. Y claramente está en la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que va y malgasta todos sus bienes viviendo de forma disoluta con unas prostitutas, y ya cuando luego perdido todo regresa a la casa del padre y el padre lo abraza, lo besa, hace una gran fiesta. Hagamos una gran fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Tráiganle anillo, dedos, sandalias nuevas, tráiganle un vestido nuevo, mátenle el becerro gordo y hagamos una gran fiesta. Entonces el Papa en este año de la misericordia nos invitó a eso, y no solamente a la misericordia espiritual, ¿verdad?, y perdón de los pecados, sino también a una misericordia efectiva. Piensa en tu hermano, tiéndele la mano, dale una palmada, una palabra de aliento, ayúdale efectivamente a tu hermano. No, hay obras de misericordia que tenle paciencia a tu hermano que te molesta, que a veces no le caes bien, que habla mal de ti, que murmura. ¿Qué dijo el Papa cuando vino aquí a México? Pidamos por nuestros amigos, pero también pidamos por los que no nos quieren, por los que nos calumnian, por los que nos difaman, por los que nos hacen daño, también pidamos por ellos. Entonces yo creo que está claro, ¿verdad?, el mensaje del Papa es precisamente hacer un mundo mejor. Ese libro que van a regalar, Laudato Si, Sí. maravilloso. Tenemos de ser pioneros, ¿verdad?, en cuidar este mundo. El mundo, dicen que Dios perdona siempre. Dicen que el hombre de vez en cuando, pero la naturaleza jamás perdona. Todo lo que hacemos en contra de la naturaleza, de verdad, se va a revertir y nos va a hacer muchísimo daño, mucho daño, ¿verdad? Aquí quiero retomar algo, padre. Ahorita que estaba escuchándolos, me venían a la mente varias cosas. La primera, ¿cómo concilia la Iglesia el avance de la ciencia? Es decir, yo me imagino, hace rato, cuando hablaba de las estrellas, del universo, cuando uno estaba en la antigüedad, decía, ¿sabes qué? Dios está en el cielo.
bueno, uno se imagina el cielo en las nubes. Cuando el hombre fue capaz de volar, la iglesia dijo, ¿sabes qué? No, es que está más para arriba. Cuando el hombre fue capaz de salir a la luna, dijo, no, pues ¿dónde está Dios? Bueno, lo elevó más. ¿Cómo concilias esa parte de encontrar a Dios propiamente, ¿no? Y la otra parte, es decir, la parte de fe, cuando yo escuchaba mucho la palabra de irte al cielo, cuando mueres, ¿no? ¿Para qué ¿dónde encontramos el paraíso? O sea, en esa parte científica, religiosa de fe, y la otra es, o sea, cuando morimos, ¿cuál es ese paraíso que nos ofrece Dios? Sí, bueno, obviamente estamos hablando de realidades espirituales, invisibles, ¿verdad? Ya no de la materialidad. Aunque nosotros somos un compuesto de alma y cuerpo, y claro, cuando Cristo murió y resucitó, hubo una transformación diferente, ¿verdad? Su alma fue, ¿verdad? Elevada a la diestra del Padre, de donde vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y muertos. Pero cuando uno muere, pues obviamente el cuerpo aquí, ¿verdad? Se puede incluso incinerar, el cuerpo ese queda aquí, pero somos una realidad más compleja, ¿verdad?, que cualquier animalito o cualquier otro ser natural, viviente, pues las plantas, ¿verdad?, los animales, pero somos otro tipo de realidad. El ser humano es la creación más perfecta, ¿verdad?, la obra perfecta que hizo Dios. Entonces, bueno, digo, por lo del paraíso, pues ahí cesa ya, obviamente, las enfermedades, los dolores, pues ya no hay necesidad, ¿verdad?, de alimentar el cuerpo, porque ya no vamos a ocuparlo, ¿verdad?, del cuerpo. Ya va a ser otra dimensión, otra realidad, la que se va a vivir. Y bueno, pues el cielo es precisamente contemplar esa beatitud, ¿verdad?, esa santidad de Dios, gozar. Si nosotros hemos tenido muchos gozos en esta vida, pues ahí es gozar, ¿verdad?, sin fin, ilimitadamente, eternamente, ¿verdad?, plenamente. Bueno, respecto, ¿verdad?, a lo que me preguntabas, ¿verdad? Y, perdón, y aquí en este aspecto también de lo que mencionaba acerca de los papas, bueno, el Papa Francisco, bueno, en persona me cae bien, de verdad, o sea, es un tipo carismático, se me hace un tipo congruente además. Sí, así es. Y eso es de aplaudirle, pero uno ve ciertas conductas de otros sacerdotes y se lo digo honestamente, ¿sabe? Yo a mí me sorprende la actitud de Norberto Rivera y, en fin, hasta de Juan Sandoval, en fin, ese tipo de cosas. Digo, hablo a título personal. Entonces ahí es como cuando la propia gente choca con es que mira, la fe no hay que ponerla en el hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y hasta Jesús les echaba tierra, ¿verdad? Ustedes no los imiten, nomás díganle, hagan lo que ellos les digan, pero no los imiten. A los escribas, a los fariseos, a cada ratito les decía, ay ustedes, fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras, por dentro están llenos de podredumbre, están podridos. Pero Jesús les tiraba duro, durísimo, no tenía miedo de hablar. Sí hay incongruencias, pero obviamente no tenemos que fijar. Mira, el que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y uno es consciente. Y uno también va a responder ante Dios. Y uno también, sacerdote religioso, el mismo Papa, los cardenales, tienen que reconciliarse con otros sacerdotes. No pueden absolverse a sí mismos. Somos pecadores. Y el Papa lo ha demostrado con una actitud muy humilde y va y se arrodilla y se confiesa. Todos necesitamos, ¿verdad?, de reconciliarnos con Dios. Con otro hombre, si tú quieres, pecador, pero qué bueno, ¿verdad?, si es el instrumento. Vamos a suponer que un canal de agua o un conducto de agua, aunque por fuera, antes ya ven que eran, ahora son de cobre, ¿verdad? Sí. Pero antes eran galvanizados y era más factible que se oxidara o se enmudeciera o hubiera lama, pero por dentro lleva un agua cristalina, limpia. Aunque el instrumento, ¿verdad?, no sea pues el adecuado,
Sin embargo, la gracia de Dios actúa, aún en el más miserable y más pecador de todos, ¿verdad? Dios actúa. Si va y unge a un enfermo, de todas maneras Dios le perdona, ¿verdad? Es Dios quien perdona a través de ese instrumento débil, frágil. Dios perdona, no es la santidad del sacerdote lo que hace eficaz la gracia de Dios, ¿no? Por eso también cuando ven a veces que los ministros, que son seglares, instituidos para ese ministerio, ay, mira fulanito, perenganito, es indigno. No, pues todos somos indignos, todos, ¿verdad? Empezando con el Papa, todos, pues ¿quién es digno? Lo grandioso aquí es que nosotros somos solos instrumentos, nada más. Claro, como decía yo hace un momento, el testimonio, pues sí, ayuda muchísimo, ¿verdad? Dicen que el hábito no hace monjes, pero le ayuda, pero en este caso, pues sí, es una realidad que sí vivimos, ¿verdad? Ahora bien, siempre, ¿verdad? El mal se ve. Por ejemplo, en una sábana blanca, el puntito negro, siempre, eternamente, se nota más. ¿Qué ves aquí en esta sábana blanca? Sí. El puntito negro. Ay, no ves toda esa blancura, el puntito negro es lo que ves. Entonces, lamentablemente así es, pues, ¿verdad? En cuanto a los escándalos que ha habido, caray, en Estados Unidos, tíos, papás, padrastros, no, hermanos, primos, cualquier cantidad. Pero claro, es un plan, ¿verdad?, maquiavélico, que pues siempre, ¿verdad?, agrandan con lupa, ¿verdad? Cuando descubren algo, ¡pum!, lo agrandan. Esa es una realidad también, ¿verdad?, de los medios, que quieren desprestigiar, digamos, esa capacidad moral que tiene la Iglesia para hacer lo que quieran. Lamentablemente se ha visto que eso no da buen resultado. El libertinaje desenfrenado, porque no es libertad, el libertinaje desenfrenado siempre ha llevado a la decadencia. A todos los grandes imperios han decaído. Roma, ¿verdad?, cayó estrepitosamente porque había homosexualidad, había de todo había. Entonces eso no favorece, al contrario, hunde, ¿verdad?, a una sociedad, y lejos de ser feliz, al contrario, no le sienten sentido a la vida. Las drogas, el alcohol, el exceso, en todo, no le encuentran sentido, no le encuentran razón de vivir. Se les hace como absurda la vida, la existencia, ¿verdad? Aquí, volviendo al tema de Dios, Dios en esta cuestión de grandeza, sabe identificar más allá de las religiones. Es decir, si yo soy una persona que me identifico con otra religión, no es un obstáculo para estar con Dios. Para salvarse, no. Pero más allá de salvarse, o sea, hasta para tener cercanía con Él. O sea, Sí. no como el fin, sino como el medio. Claro, mira, antes del Concilio Vaticano II, sí, la Iglesia Católica, hay que decirlo, ¿verdad? Decía, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, pero se corrigió, ¿verdad? El Papa bueno, Juan XXIII, fue el que inició, y el Papa Pablo VI fue el que terminó, el que concluyó este concilio. Y ahí hay un apartado, un decreto, donde se habla precisamente de esta realidad, de la relación de los hermanos que son de otras religiones, que si obran con rectitud, ¿verdad?, piadosamente, con coherencia, pues se pueden salvar, obviamente, ¿verdad? Es que quien inculpablemente no conoce a Dios, pues no puede condenarse, porque no ha sido evangelizado, no se le ha dado la fe, entonces no se puede condenar. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Quien inculpablemente no ha sido evangelizado, bautizado, entonces obviamente, y eso lo reconoce la Iglesia, que quien obra bien, con rectitud, lleva una vida bien. Es que mira, en la mente ya lo tenemos grabado, ya de la mente se hizo la prueba con un niño pequeño, así se aisló de todo, ¿verdad?, acá el mundo exterior, y él se hacía preguntas cuando ya pudo hablar. ¿Y quién creó Dios? ¿Quién creó el sol? ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién hizo lo otro?
y sabía, ¿verdad?, que era bueno y que era malo, como que ya lo llevamos inscrito, ¿verdad?, Sí. en la mente y en el corazón. Entonces, pues igual una persona que hay, ahora, otra cosa, por ahí alguien decía, ¿cómo es posible que haya ateos o personas que se pongan a estudiar cómo atacar a la Iglesia Católica? Y si nosotros nos dedicáramos también, ¿verdad?, a embebernos para conocer más, ¿verdad?, y defenderla. A eso iba, padre. Ahorita aquí Alejandro hizo una pregunta en la cual pues yo desconocía ese concepto que se ahorita me dio respuesta. Y creo que a veces uno como creyente también como que le hace falta como que leer o meterse un poquito más allá de solamente quienes tengamos el hábito de ir a misa, ¿sí? A veces como que un poquito más, ¿no? Sí. Y conocer para precisamente a veces quitarse falsas ideas, ¿no? Que incluso quiero pensar que tal vez muchos segmentos incluso de quienes son creyentes y católicos desconocen su propia iglesia, su propia fe, ¿no? Sí, y hace falta como que conocer más para tener un argumento. Decía el padre Flaviano Matuli, comboniano, que fundó una congregación aquí en México, igual que Luis Lutera, su paisano italiano también. Uno fundó a los Apóstoles de la Palabra, Flaviano Matuli, y Luis Lutera, Apóstoles de la Palabra. Él decía, católico, ¿cómo decía él? Ignorante, seguro protestante. ¿Verdad? Católico, ignorante, seguro protestante. Porque a veces, pues desafortunadamente no conocemos la riqueza, las encíclicas, ¿verdad? Tienen un magisterio. ¿Qué se entiende por encíclica, padre? Ahorita han mencionado términos que incluso tal vez parte del auditorio los desconozco. O sea, ¿qué es una encíclica? ¿Qué es ¿qué ha dicho? Los papas siempre en su pontificado han escrito, ¿verdad?, algunas encíclicas como para responder algunos cuestionamientos, ¿verdad?, muy vigentes en ese tiempo, y pues muy buenos, ¿verdad?, buenísimos, de todo, en comunicaciones. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando es alarmante, ¿verdad?, estamos acabando con el planeta. Entonces, precisamente el Papa respondió, ¿verdad?, a esa inquietud. Entonces, por eso Laudato Si. Pero es una respuesta del magisterio de la Iglesia, encabezado por el Papa, por un colegio cardenalicio, obispos, sacerdotes, que da respuesta, ¿verdad? Actualmente, la Biblia pues ya está ahí, ¿verdad?, escrita, pero tenemos no solamente la Sagrada Escritura, la tradición, sino también el magisterio de la Iglesia, que es maestra. Entonces, como maestra, pues enseña a sus hijos en la actualidad, Sí. ¿verdad?, pues cómo debemos de actuar. ¿Y qué es un concilio? El concilio ese lo convoca el Santo Papa, el Papa, a los cardenales también para pues tratar, en un tiempo fueron las herejías, para responder a las herejías. Y ahora el último que hubo, el Concilio Vaticano, fue más bien pastoralista, 100%. ¿Y ahí qué se ve o qué se resuelve? ¿En los concilios? Sí. Bueno, en este se vio, por ejemplo, en este concilio 4 grandes documentos. Uno que fue la reforma de la liturgia. Antes el sacerdote daba la espalda al pueblo, ¿verdad? Y ahora ya da En latín, así es. Hubo una gran reforma. Era también las gentes, la evangelización, cómo debe de ser hoy actualmente, etcétera. Pero también se vio el perfil del obispo, de los religiosos, de los sacerdotes, de los fieles laicos, de los protestantes, de hermanos separados, de los que practican otra religión, de los hermanos judíos. O sea, tuvo una respuesta. Bueno, nada más para comentarles que el Papa una mañana abrió su balcón y entró un sol radiante y fresco en la ventana del Vaticano y dice: esto es lo que hace falta a la Iglesia, que entre, ¿verdad?, la luz, que haya claridad, que sea un espacio abierto, que todos que todo conozcan, todo el mundo conozca, ¿verdad?, a la Iglesia, sus fundamentos, su doctrina, y eso fue lo que se hizo en ese concilio, como abrir las puertas de par en par. Miren, conózcanos,
¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Conózcanos, ¿quiénes somos? Eso fue lo que este concilio. Yo digo, el tiempo ya está, así Pues sí, como ya. que, pero Es muy- sí, Sí. pero quiero hacer dos últimas preguntas, padre. La primera pregunta es, cuando uno se remonta y lee un poco la Biblia y ve esos encuentros de Jesús con el pueblo y toda la serie de milagros que se hicieron y que en el transcurso del tiempo han sucedido, me viene a la mente es, ¿por qué hoy no? O sea, ¿por qué hoy Dios, a través de Jesús o a través de la manifestación, que su grandeza lo debería permitir, no lo hace? ¿Por qué no hay ese tipo de manifestaciones? Y la segunda pregunta es, ¿las religiones no es una contradicción de la grandeza de Dios? Mira, lo primero, Sí. es que cada segundo, cada instante es un milagro de Dios. El que estemos aquí, ¿verdad? Charlando, platicando, el que me puedas ver, el que me puedas escuchar, el que te pueda entender, el que yo también piense, pues ya es un regalo maravilloso, ¿verdad? O sea, el que el sol nos caliente, ¿verdad? El que el agua nos moje y empape los campos y haga, ¿verdad?, reverdecer el campo y haga germinar la semilla, es un milagro, ¿verdad? Patente, real, ¿verdad? Tan real que aquí estamos, ¿verdad? Vivitos y coleando. Entonces es un milagrísimo, no tiene, es perfecto, ¿verdad? Este mundo. Que nosotros, ¿verdad? Lo hagamos así, un mundo medio violento, pues es otra cosa, pero el mundo es perfecto, ¿verdad? O sea, Dios no se equivoca en lo más mínimo en habernos creado de forma extraordinaria y maravillosa, ¿no? ¿Y cuál fue la otra pregunta? De que, de las religiones. No, es que Dios, como digo, recuerden pues que Él, ya se los comenté, que Él eligió al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel sean también la Iglesia Católica, los cristianos no católicos, los musulmanes, más de la mitad de la humanidad, creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Nomás unos le llaman Alá, otros Yahvé, otros le llaman Jehová, otros le llamamos Dios, pero bueno, es el mismo Dios al fin y al cabo. Y los que no, bueno, de todas maneras ya dijimos que todos, ¿verdad?, estamos llamados, ¿verdad?, a salvarnos, todos, absolutamente. Ahora sí que dijeron que todos, ¿verdad? Pero no es un absurdo, las religiones, ¿no? Como les dije, quien inculpablemente pues creció en un ambiente diferente, ¿verdad? ¿Por qué no nací allá en Europa, ¿verdad?, donde empezó pues así fuerte la evangelización? Pues no, naciste en Asia y pues ni modo, no te ha llegado todavía, ¿verdad?, el mensaje. Pero sí, no, las religiones, pues no, ¿verdad? No sé si respondí. No, sí. Pues compadre. Compadre, pues el tema da para más horas, sí, da para mucho. Creo que nos da para reflexionar una y otra pregunta más, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos agota, compadre. Sí, ¿con qué te quedas, compadre? Pues me quedo en que la fe hay que alimentarla y acompañarla de obras, no hay que olvidarnos de esa fe que tenemos cada uno de nosotros y que la alimentemos. Adelante. Padre, muchas gracias por su presencia. ¿Qué se queda de su visita en su programa El Matraquero? Miren, el Papa Francisco y también los demás papas decían que había que abrirnos a los medios de comunicación también para evangelizar. Entonces yo les agradezco, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo, escuchando. Pues les felicito, ¿verdad?, que también este espacio es bueno, es óptimo, ¿verdad?, para evangelizar. Ojalá haya respondido a muchos a sus inquietudes, ¿verdad? Y con mucho gusto. Es que realmente se ocupa muchísimo tiempo, ¿verdad?, como para poder agotar tantas preguntas, inquietudes, pero yo espero que de algo, ¿verdad?, les sirva, ¿verdad? ¿Y tú con qué te quedas, compadre? Pues, como siempre, yo me quedo para agradecerle aquí al padre. Pero yo debo confesar algo, los que me conocen lo saben, yo no soy practicante de las religiones, la verdad es que no me identifico. Pero en el tema de Dios, yo, durante mucho tiempo tuve muchas dudas.
Pero esa duda para mí de la existencia de Dios, un 25 de diciembre del 2007, se me quitó. Porque ese día, a las 4 de la tarde, nació una persona que cuando la vi no le encontré otra explicación más que era producto y gracia de Dios, que es mi hija. Y la verdad es que a partir de ese momento, para mí no fue más que decir, mira Dios, como seas, en la forma que te presentes, material y inmaterial, te lo agradezco, porque vi sus dedos, vi su pelo, vi sus ojos, y vi esa sonrisa que todos los días de mi vida me acompaña, y dije, esto es la manifestación de Dios, y se los juro que a partir de ahí, para mí Dios existe, y lo veo en mi hija, y a partir de ahí no me complico, porque se lo agradezco todos los días. Las religiones para mí son otra cosa, pero de verdad, para mí, en ese momento yo encontré la manifestación de Dios. Entonces, pues bueno, yo me quedo con eso, yo lo escuchaba, y podemos estar o no de acuerdo en las formas o en las maneras, que eso al final del día enriquece aquí el programa, el matraquero, y pues con eso me quedo. La verdad es que me voy, pues ahora sí que enriquecido con su presencia, Padre. Y pues yo creo que le agradecemos su participación, Padre, ¿sí? Y pues ojalá se vuelva a repetir en alguna otra ocasión un nuevo programa con el mismo tema o un tema diferente, compadre. ¿Sí? Y pues aprovechando, desearles felices fiestas a quienes lo celebran, que tengan un excelente fin de año, que lo hagan con responsabilidad, porque estos periodos se prestan para los excesos. Descansen, disfruten a la familia. Una feliz Navidad, sí, también les deseo a todos en compañía de sus seres queridos, apapáchenlos, denles un abrazo, que es tiempo de abrazar a esas personas que queremos, de decirles pues lo tanto que se les estima. Entonces, celebren estas fiestas. Muchas gracias. Y bueno, pues ver el futuro no así tan aterrador, ¿verdad? El Papa siempre nos invita a verlo con esperanza. Por ahí me mandaron un WhatsApp, ¿verdad? Que el próximo año es el año de Frida Kahlo, ¿verdad? Del 2017, porque pinta de la fregada. Hay que verlo con mucha esperanza, ¿verdad? Pinta de la fregada y sus cuadros están muy valorados. A mí no me gusta, pero bueno. Muy bien. Abrazos a todos ustedes. Nos vemos el 4 de enero. Un abrazo. Aquí estamos. Hasta En el pronto. 2017, hasta luego. Abrazos para todos.